Cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de una pequeña porción de materia o un determinado equipo, el cual va a ser sometido a un estudio. Ese va a ser el punto de foco. Pero este sistema tiene unas partes muy importantes, que es, por ejemplo, que es el alrededor. Los alrededores, o también llamado medio ambiente. Es importante eso definirlo, ¿por qué? Porque es con el cual va a interactuar el sistema, porque el sistema va a darle una cierta cantidad de masa al entorno, o el entorno puede darle una cierta cantidad de masa al sistema. Lo mismo sucede con la energía. Pueden interactuar, intercambiar con el entorno y no así con el universo. Por ejemplo, estos aires acondicionados emiten por la parte de atrás, emiten una cierta cantidad de energía, calor. Pero eso le afecta, no le afecta, porque no está dentro del entorno. El entorno puede ser real como también puede ser imaginario. Por ejemplo, ¿qué es eso? Una fogata. Este de acá es mi sistema, porque voy a analizar cuánto de energía, cuánto de calor está desprendiendo. Entonces, pero yo tengo que limitarlo al sistema. ¿Con quién va a interactuar? ¿Quién es su alrededor? Entonces yo puedo crear, este es el piso, yo creo un entorno, este sería el entorno. Y este de acá sería el sistema. El límite, este límite de acá que les decía, que es el entorno, el límite va a ser lo que va a separar el sistema con el entorno. Y este de acá, este límite de acá, es el que estaría separando. Y puede ser imaginario, como en este caso, o podría ser real, algo físico. Este límite tiene unas características. El límite tiene unas características que pueden ser permeables o pueden ser impermeables. Cuando hablo de permeabilidad me refiero a que deja pasar una cierta cantidad de materia. Y si deja pasar materia, con ella deja pasar energía. Entonces no necesito yo analizar si deja o no deja pasar energía acá. Deja pasar materia, pues deja pasar junto con ella energía. Un ejemplo, si yo soy el sistema, ¿cuál sería el límite? Mi ropa es un límite. ¿Es permeable o no es permeable? Es permeable. Deja pasar materia y con ella va a dejar pasar energía. Los límites impermeables pueden ser de dos tipos, diatérmicos y adiabáticos. Cuando hablo de diatérmicos, yo ya sé que no deja pasar materia. Estoy acá, impermeable. No deja pasar materia, pero sí deja pasar energía. Un ejemplo de ese límite, una caldera podría ser. Seguimos con este límite, el límite que no deja pasar materia, pero tampoco deja pasar energía. Un termo en realidad lo que está aislando al termo, ¿no? El material que está aislando sería los alrededores, ese material sería la pared adiabática. Pero esto es algo bien ideal. Todo material siempre tiene una conductividad, es una propiedad física la conductividad. Y dependiendo de esa propiedad física, hay algunos que tienen muy buena conductividad térmica y otras que no tienen conductividad térmica, por la característica del material. Entonces, esos que tienen conductividades térmicas bajas se utilizan como aislantes y idealmente se dice que son paredes adiabáticas. Los límites, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, para que pueda existir una transferencia de calor, hay una cierta fuerza motriz. ¿Cuál sería? La diferencia de temperatura. Sí o sí, la diferencia de temperaturas me indica, esa es la fuerza motriz para que pueda existir una transferencia de calor. Pero resulta que acá, si bien existe la fuerza motriz, pero las condiciones no están dadas, están separadas estos dos cuerpos por una pared adiabática. Por lo tanto, pasado un cierto tiempo, esto de acá va a seguir con las mismas temperaturas, porque no puede haber una transferencia de calor, a pesar que existe la fuerza motriz. A diferencia de este otro caso, acá hay una pared que está separando estos dos cuerpos con una pared diatérmica. Y cuando entran en contacto, pues va a haber una transferencia de calor hasta llegar a una temperatura de equilibrio. ¿De qué ley termodinámica estoy hablando acá? La ley cero de la termodinámica. Ahora vamos a clasificar los sistemas con respecto al cambio por las fronteras. Cuando hablo de un sistema abierto, quiere decir que si el sistema, yo tengo este sistema,
El límite este de acá, ¿qué características tendría que tener? Porque, ojo, los sistemas abiertos son aquellos que pueden intercambiar materia, tendrían que ser permeables. Si hay transferencia de materia del medio ambiente, o también llamado alrededores, con el sistema, pues va a ser un sistema abierto. Por ejemplo, un vaso. Si bien esto de acá es impermeable, pero el sistema no es solamente esto, sino que también todo esto de acá. Y acá tengo un límite permeable. E imaginario, ¿no? En esta parte de acá arriba. Sistemas cerrados, estoy hablando de que no deja pasar materia, pero sí deja pasar energía. Ejemplo, ahí tienen un sachet. Sistemas aislados, no deja pasar materia ni deja pasar energía. Por ejemplo, lo que ustedes me indicaron, un termo. No deja porque bueno, como decíamos, ¿no? Es algo ideal porque pasado un cierto tiempo, el agua caliente que estaba acá, pues ahora ya está fría. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la clasificación de los sistemas en base a los componentes, que esto vamos a utilizarlo mucho. Puede ser un sistema que tenga un solo componente o pueda tener varios componentes. En alguna línea, ya sea de alimentación o de producto, en un determinado equipo puedo tener un solo componente o puedo tener varios componentes. A esto se le llaman mezclas. Hay de dos tipos, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las homogéneas son aquellas donde ustedes no pueden identificar los componentes, como por ejemplo un refresco de limonada, una leche, tienen varios componentes, pero ustedes no los pueden identificar. En las heterogéneas ustedes pueden identificar cada uno de los componentes. Ahí tienen algunas características en las mezclas heterogéneas, diferentes fases de una mezcla heterogénea. Variables. ¿Qué tipos de variables existen? Existen de dos tipos y tienen que saber identificar a las variables, porque ella les da una cierta información. Entonces tengo que sí o sí saber distinguir cuáles son variables intensivas y cuáles son variables extensivas. Para que una línea esté definida, mínimo se necesita una variable extensiva y dos variables intensivas. Ahora, de las variables que yo tengo, ¿cuáles son intensivas y cuáles son extensivas? ¿Cuándo es una variable intensiva? Cuando no depende de la cantidad de masa o materia. Por ejemplo, la presión, la temperatura. Acá tienen un pequeño gráfico en el cual les puede servir para poder identificar si es una variable intensiva o es extensiva. Por ejemplo, voy a agarrar esto de acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas en un tanque. Tiene una cierta temperatura, 25 grados centígrados. Si yo este tanque divido por acá por la mitad, 3 moléculas acá y 3 moléculas en este otro tanque. La temperatura, si era 25 acá, ¿cómo sigue acá? Sigue siendo 25. La presión, acá la presión en este manómetro me está marcando 6 atm. Acá, ¿cuánto me va a marcar? La presión es directamente proporcional a la frecuencia de choques. En cuanto más moléculas yo tenga, mayor será la presión. Eso me dice la ley de Avogadro. La ley de Avogadro me dice, mira, si vos vas a tener más moléculas, vas a tener mayor presión. Y fíjense que cuando yo separo estas tres de acá, la frecuencia de choques va a aumentar, porque el recorrido ya es más corto, por lo tanto la frecuencia de choques va a aumentar. Pero también va a ser disminuido por la cantidad de moléculas. El volumen lo que hace, la disminución del volumen lo que hace es subir la presión y la disminución de volumen hace que baje la presión. Por lo tanto se mantiene también en 6 atmósferas. Bueno, y así ustedes tienen ahí para poder identificar las variables intensivas y las variables extensivas. Las variables extensivas son aquellas que va a depender de la cantidad de materia que ustedes tengan en el sistema. ¿Ok? Pero vuelvo a reiterar, por ejemplo, HYSYS te pide eso, que sea una variable extensiva, dos variables intensivas y la composición. Tiene que estar definida la composición en caso de que sea mezcla. Con esos datos que les estoy indicando, ustedes pueden definir el sistema. Es muy importante que las variables las sepamos manejar muy bien.
Cuando hablo de magnitudes estoy hablando de masa, de velocidad, de volumen, de peso. La magnitud es todo aquello que se pueda medir. La dimensión, cuando hablo de dimensión estoy hablando ya del valor en sí. Por ejemplo, este tiene una magnitud que es de distancia, tiene una dimensión que es de 1,72, pero tiene una cierta unidad. Y esas son las tres características que debe cumplir. Ahí tienen una pequeña historia para que lo lean ustedes. Hay 7 unidades básicas, que son estas. A ver, 2, 4, 6, 7. Y de ahí viene lo que es las unidades de derivación. Ya es una combinación entre una longitud, un tiempo, o qué sé yo, temperatura y más. Sí pueden empezar a hacer combinaciones. Y a esas se le llaman unidades derivadas. Por ejemplo, si yo quisiera saber la unidad que va a tener segunda ley de Newton. Esta es masa, es una unidad básica, no hay ningún problema. Aceleración no es una unidad básica, por lo tanto yo puedo ir a la fórmula de la aceleración, me dice que es velocidad sobre distancia, sobre tiempo, perdón. Y esto de acá, la velocidad no es una unidad básica, el tiempo sí, entonces defino lo que es la velocidad, que es distancia sobre tiempo, y estas dos ya son unidades básicas. Estas unidades básicas de acá es longitud, tiempo. Estos dos de acá, reemplazo acá, voy a tener longitud, tiempo, con este tiempo, me va a dar tiempo cuadrado. Estos dos reemplazo acá y tengo longitud, tiempo cuadrado. Es decir, si ya estoy hablando en sí de unidades, va a tener unidades de kilogramo, masa, segundo cuadrado. Ahora que recuerdo, tengo algo por acá. Qué bonita vecindad en la arena. ¿No has visto a Kiko? Sí, sigue bebiendo. ¡Ay, qué diferencia! Y con lo que a mí me gusta el tamarindo. No, pero esa no era de tamarindo, era de Jamaica. Pues a mí me supo a tamarindo. Claro, porque era la de Jamaica que parece de limón, pero sabe a tamarindo. Pues entonces, ¿cuál es la de tamarindo? La de limón que parece de Jamaica. Ande, pues dame una de esas, ¿eh? Sale, Pero de a peso, ¿eh? Sí. Óyeme, clarito te dije que la quería de a peso. Y el vaso de a peso es el otro. Ah, de veras. ¿De veras? ¿Qué dijiste? A este ya lo hice tonto. ¡No, hombre! Entonces hay que manejar bien las unidades, ¿ok? Entremos al entorno HYSYS ahora. Vamos a ver qué es HYSYS. HYSYS simplemente es un software que permite hacer simulaciones, que permite hacer diseños de equipos. En realidad pueden hacer la simulación de todo un proceso, ni por más complejo que sea, pero sí lo pueden hacer. Claro, obvio que cuanto más complejo sea la simulación que ustedes vayan a hacer, cuesta que pueda resolver, porque al momento de simular, en realidad lo que hace es empezar a resolver ecuaciones y cuesta que vaya a resolver. Mayormente se aconseja a veces hacer por cada unidad. ¿Qué es modelación? La modelación simplemente es la representación matemática de un proceso físico o proceso químico. Es decir, nosotros tenemos modelos matemáticos para diferentes fenómenos físicos o químicos dentro del área de ingeniería. Por ejemplo, algún modelo que se acuerden por ahí. El PV igual a NRT, ¿creen que es un modelo? Sí, es un modelo. Es una ecuación que representa el comportamiento de un determinado gas, de un gas ideal. Es un modelo. Fourier, la ecuación de Fourier, también transferencia de calor, es un modelo. Y así podemos hablar de un montón de modelos. Hay alguien que ha empezado a hacer unos cálculos correspondientes y ha empezado a sacar ecuaciones, que esos son unos modelos que representan un fenómeno. Por ejemplo, yo lo coloqué esto de acá
porque cuando yo estaba llevando ecuaciones diferenciales me dieron un ejercicio muy parecido a este. Está entrando una cierta cantidad de salmuera con esta concentración y está saliendo también con el mismo caudal del recipiente, pero hay una acumulación de una cierta cantidad de sal acá. Lo que quiero saber es a qué tiempo, para un tiempo tanto, cuánto es la cantidad de sal acumulada dentro del recipiente. Entonces, para poder resolver esto de acá, tengo que hacer un balance de masa en estado dinámico, porque estoy tomando en cuenta el tiempo que va a transcurrir y en ese tiempo voy a determinar cuánto es la cantidad de sal acumulada. Si la concentración de sal acá no llegaría a variar, y fíjense que los flujos de entrada y salida sean iguales y la concentración de sal no cambia acá, estaría yo hablando de un estado estacionario, porque la cantidad de sal y agua dentro del sistema no está cambiando con el tiempo. Se dice que la masa a un inicio más la masa que está entrando al sistema menos la masa que va a salir del sistema va a ser igual a la masa final. Entonces acá voy a hacer un despeje, esta masa inicial voy a mandar a esta de acá, voy a tener en realidad un delta de la masa de volumen de control, este BC significa volumen de control, porque es un sistema abierto, y cuando hablo de sistemas abiertos tengo que hablar de volúmenes de control. Entonces, si lo voy a expresar en forma ya de tasa, voy a colocar la masa a la entrada con un puntito arriba. Ese puntito significa por unidad de tiempo. Lo mismo acá. Por lo tanto, voy a tener la variación, el diferencial de la masa del volumen de control dentro del volumen de control por cada unidad de tiempo. Y esta ecuacioncita no nos lo explicaron en ecuaciones diferenciales, pero nos dijeron, mira, aplica directamente eso. ¿Cómo voy a determinar? Fíjense acá me pide la masa. Acá ya me está colocando el flujo por la concentración. Es que lo que pasa, acá al ladito vamos a hacer, necesito la masa y tengo un flujo volumétrico. Eso me está dando volumen. Masa, volumen, ¿quién relaciona? Densidad. Entonces yo digo, la densidad es igual a la masa sobre volumen. La masa, ¿qué va a ser igual acá? A la densidad por el volumen. Como es un flujo másico, le voy a poner su puntito y también a este le tendré que colocar su puntito. Este volumen, cuando ya es por unidad de tiempo, se convierte en caudal. Este es el flujo másico. La densidad prácticamente lo que me da es la concentración. Cuánto de soluto yo tengo en un determinado volumen. Ya está. Entonces, para poder determinar estos flujos másicos, voy a tener que multiplicar la concentración, que es la que me está dando acá, la concentración a la entrada por el caudal. Multiplico estos dos y voy a tener esa masa a la entrada. Y a la masa a la salida no tengo la concentración, porque hay una cierta cantidad de masa que se está quedando acá, por lo tanto tiene una concentración más baja, pero no sé cuánto es esa concentración. Entonces, de esa forma se llega a esta ecuación, que es un modelo matemático, que va a representar matemáticamente el fenómeno que está pasando acá. Y yo no necesito estar haciendo experimentos acá para ver cuánto de acumulación de masa voy a tener en un cierto tiempo. Simplemente tengo que resolver la ecuación y no es más. Ahora, ¿esto cómo resolverían? Variables separables, está bien sencillo, ¿no? Simulación. ¿Qué significa simular? Ya sabemos qué es modelar. Simular significa resolver estas ecuaciones. El modelo matemático hay que resolverlo y a eso se le llama simular. HYSYS tiene dentro del sistema, tiene muchas ecuaciones incorporadas, que a esas ecuaciones las llama modelos termodinámicos, y lo que hace HYSYS simplemente, en base a las condiciones que ustedes van a darle, empieza a simular, a resolver.
y les empieza a lanzar resultados. Por ejemplo, acá ya está resuelto, ¿están de acuerdo? Para practicar. Tarea 1. Y si pueden empezar a graficar. Miren, todo esto de acá. Y acá aprovecho para poderles indicar que hay dos tipos de simulación, en estado estacionario y en estado dinámico. Hay esos dos. Nosotros nos vamos a dedicar en la materia solamente al estado estacionario. Cuando hacemos el estado dinámico empezamos a tomar, fíjense que la acumulación de sal acá siempre va a ser dependiendo del tiempo. Pero fíjense que a partir de los 80 para allá ya parece ser una recta. Entonces, a partir de acá para allá sería un estado estacionario. No importa el tiempo que vaya a pasar, siempre va a haber esa cantidad de sal dentro del recipiente. Estado dinámico sería esto, cuando ustedes están arrancando una planta, y esto sería ya cuando la planta ya está estabilizada. ¿Cuál es la importancia de hacer simulaciones? Con las simulaciones ustedes van a tener mucha facilidad de poder realizar sus proyectos. HYSYS, dentro de lo que es especialmente la industria petrolera, me atrevo a decir casi un 80% sí o sí lo ocupa. El software no es netamente para la parte académica. El software es para trabajar. Pero nosotros mejor si nos vamos ya ambientando un poquito con lo que es la simulación. Muchas veces se necesita hacer las simulaciones porque ese experimento que ustedes quieren hacer es costoso. Puede ser que los reactivos sean costosos, los equipos sean costosos, y aparte de costosos, podrían ser peligrosos. Ustedes pueden acceder, dice, a todas las entradas y variables de estado del sistema, en cualquier momento, no hay lío. ¿Qué predice HYSYS? Les puede predecir los flujos a la salida, en alguna salida que ustedes tengan, o en alguna parte de todo el proceso. Les puede predecir las composiciones, cuál es la composición que va a tener, las propiedades de cada una de las corrientes, porque hay diferentes líneas, y ustedes pueden saber cuál es la composición en la línea de arriba, en la de abajo, no sé. Eso es lo que puede predecir. Les puede predecir las condiciones de operación. Estoy hablando de presiones, volúmenes, temperaturas. Y también les puede predecir los tamaños de los equipos. Hay unas herramientas en las cuales les puede predecir, ustedes pueden indicarle que dimensione y se los va a dimensionar. Claro, con la información que ustedes van a dar. Algunas aplicaciones pueden ser para diseño, optimización de procesos, ya tienen ustedes. ¿Quieren diseñar una planta? Pues utilizan HYSYS. ¿Quieren optimizar la planta donde están trabajando? Pueden utilizar HYSYS. Sirve hasta para poder entrenar a los operadores. Ventajas. Reduce el tiempo de diseño. Se va a notar que cuando ustedes hagan un balance de masa, ustedes van a tardar, no sé, media hora, 15 minutos, 20 minutos. Yo en la computadora en HYSYS lo voy a hacer en menos de 5 minutos. Reduce mucho el tiempo. Permite al diseñador examinar rápidamente varias configuraciones en la planta. Ustedes, una vez que ya está hecha su simulación, pueden empezar a jugar con la configuración. ¿Por qué no coloco una bomba en serie? ¿Por qué no coloco una bomba en paralelo? ¿O por qué no coloco una bomba con mayor capacidad? Intercambiadores de calor. Entonces ustedes ya pueden empezar a jugar con la configuración. Que eso a mano, olvídense. Les ayuda mucho a mejorar los procesos actuales que tienen. Ustedes hacen su simulación, determinan los modelos termodinámicos correspondientes para su empresa y empiezan a jugar con las configuraciones. Sacar un intercambiador, colocar otro, no sé, y empiezan a jugar con las configuraciones, con los flujos, con las temperaturas, con las presiones, y pueden mejorar de gran manera su proceso que tienen actualmente. Responde a las interrogantes del proceso, sí, determinar los flujos, como les decía, condiciones óptimas de proceso, pero HYSYS no es la panacea de la ingeniería, porque para poder manejar HYSYS
ustedes necesitan sí o sí de conocimientos teóricos, lo que ustedes están adquiriendo en las materias. Porque si ustedes solamente saben manejar Hi-Sys, dónde se meten los flujos, dónde se mete la temperatura, presión, ya está. Pero, ¿cómo interpretar los resultados? No van a poder. Hi-Sys lo único que hace por ustedes es resolver las ecuaciones nada más. Entonces, es muy importante que ustedes sepan introducir información valiosa al sistema y saber interpretar los resultados que les vaya a sacar Hi-Sys. Meten información errónea, pues Hi-Sys le va a sacar datos erróneos. Por ejemplo, como en este caso, tengo una bomba, el cual está entrando a menos 40 grados centígrados y a una presión de una atmósfera. Simular no es diseñar. Hi-Sys no te diseña, el ingeniero diseña. Dice, por ejemplo, en un intercambiador de calor, yo necesito que haya una cierta cantidad de tubos, tiene que estar configurado de esta forma, el diámetro será esto, necesito tantos deflectores. Y lo único que hace Hi-Sys con esa configuración que ustedes han dado, resuelve y le saca un resultado. Es por eso que se dice que Hi-Sys simula. Hi-Sys, ¿qué era simulación? Resolver ecuaciones. Hi-Sys resuelve las ecuaciones y el ingeniero diseña. Los tipos de análisis que hace Hi-Sys: hace balances de materia, después hace balances de masa y energía. Con esa información que ustedes tienen del balance de masa y balance de energía, pueden hacer un revamp. El revamp significa rediseñar su proceso. Es que ya hiciste un balance de masa, ya hiciste un balance de energía. Estoy hablando de una planta que ya está funcionando. No sé, por X, Z razones está saliendo mucha energía en el producto, entonces el balance de masa y energía te va a indicar eso. Y en base a eso vos puedes modificar tu equipo para que no suceda eso de ahí. O posiblemente está funcionando muy bien, entonces no tienes que hacer nada. O lo que se puede hacer es el dimensionamiento. Hiciste un balance de masa, balance de energía, con esa información diseñas ya tu equipo. Una vez diseñado, verifican la factibilidad de la construcción. Áreas de aplicación de Hi-Sys, esas y muchas más. Algunos otros software que son muy similares a Hi-Sys, con algunas ventajas, algunas y otras, algunas desventajas, otras. Esta es la forma de cómo se maneja Hi-Sys. Hay dos etapas muy importantes dentro de lo que es Hi-Sys. El entorno básico, que yo lo llamo entorno básico, y lo que es la parte de simulación. En el entorno básico es muy importante definir las unidades. Tengo que definir muy bien los componentes que van a entrar dentro de toda la simulación, y en base a esos componentes que voy a manejar y los rangos de temperatura y presión en las cuales voy a manejar, necesito definir los modelos termodinámicos. Claro que acá hay otro componente más, que podría ser, en caso de que yo esté haciendo, mi proceso tenga reacciones químicas, pues tendría que definir qué reacciones químicas yo tengo, y eso se hace también en el entorno básico. Una vez que ya tengo definido los componentes, el modelo termodinámico, voy a ir en la parte de introducción de flujos, es decir, qué líneas yo tengo. Voy a hacer el diagrama de proceso, es decir, me refiero a los equipos, ¿no? Empezar a colocar los equipos. Una vez colocados los equipos, tengo que colocar las características del equipo, ¿no? Entonces, si estoy utilizando un intercambiador de calor, pues tendré que colocar qué datos necesita el equipo de la parte física, ¿no? O en una torre de destilación, ver cuántos platos están, en cuál es el plato de alimentación y demás cosas. Una vez hecho de acá ya la simulación, empiezo a hacer algunos ajustes, ya sean a flujos
¿no? Dentro de las líneas o hacer modificaciones dentro de las características de los equipos. Y por último, hacer un reporte y hacer la interpretación de qué es lo que está sucediendo dentro de lo que es mi proceso. Esas son las etapas más importantes que vamos a ir quemando dentro de lo que es la simulación. Veamos ya lo que es el manual de Aspen HYSYS. Es decir, acá empezamos a correr ya HYSYS, ¿ok? En esta primera parte, cuando hacemos balances de masa sin reacción química, el modelo termodinámico no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando energía, porque mayormente los modelos termodinámicos me afectan cuando voy a determinar puntos de burbuja, puntos de rocío, voy a determinar entalpías, entropías, pero como vamos a hacer en la primera parte balances de masa sin reacción química, no importa si la masa está a 5 atmósferas o a 2 atmósferas, ¿me afecta? No, si era 5 kilogramos, lo tengas vos a una presión de 2 o 5 atmósferas, sigue siendo 2 kilogramos. Lo mismo con la temperatura. Bueno, acá ustedes tienen, en esta primera parte les estoy indicando cómo se inicia, eso está en su manual, cómo se ingresan los componentes, cómo se seleccionan los componentes. Miren, ustedes tienen acá una ventana, acá les aparecen los más recientes que se hizo. Acá pueden ir y buscar una simulación que ya tienen y acá para crear un nuevo caso. Le voy a dar en New para poder crear un nuevo caso. Bueno, esta es la ventana de HYSYS, a esto lo llamo el entorno básico y esta pestañita tiene todo este menú que ustedes ven acá, donde ustedes van a definir los componentes. Ahorita está seleccionado componente y es todo esto de acá es de la parte de componentes. Esto es del modelo termodinámico. Estos son para poder hacer ensayos para productos de petróleo. No vamos a hacer eso de ahí. Y la parte de reacciones. Bueno, vuelvo a componente. Le voy a dar adicional. Cuando ustedes directamente le dan acá, ustedes automáticamente están seleccionando los componentes que tiene HYSYS. Pero si ustedes no quieren o ya saben que los componentes que van a manejar dentro de simulación no está dentro de HYSYS, ustedes pueden darle clic acá y ahí les sale el Aspen. Entonces pueden entrar a Aspen y sacar los componentes, pero como no vamos a hacer eso, le voy a dar acá nomás, va a trabajar con los componentes que tiene HYSYS. Cuando le he dado clic en adicionar, me sale todo esto de acá. Acá me dice componentes puros. Yo puedo trabajar con componentes hipotéticos, componentes hipotéticos sólidos. Voy a trabajar primeramente con componentes puros. Acá tengo una base de datos bien amplia y puedo seguir bajando. La verdad no recuerdo cuántos componentes tiene, pero si ustedes averiguan por internet, seguro que es muchos componentes. Pero de todos esos componentes yo puedo filtrarlos. Acá me está indicando todas las familias. Yo puedo agarrar y filtrar acá. Por ejemplo, no sé, solamente que me muestre la familia de alcoholes. Todos los componentes que sean alcoholes. Puedo buscar mucho más fácil ahí. Voy a darle todas las familias. Dentro, una vez que he filtrado, yo puedo agarrar y buscar dentro de esta filtración que yo hice, buscar un determinado compuesto. Lo puedo hacer de esta forma, ir buscando, o hay una forma más efectiva en el cual yo puedo indicarle cómo voy a buscar. Voy a buscar con el nombre y el símbolo o la fórmula química. No, mayormente yo lo dejo acá. Y una vez que he seleccionado esto, acá indico qué es lo que voy a buscar. Por ejemplo, voy a buscar por fórmula CO2 y me indica acá está. Entonces, para poder agregar dentro de lo que es mi simulación, tengo varias opciones. Darle doble clic ahí, así, y automáticamente pasa. O simplemente selecciono el componente que voy a adicionar
y le doy adicionar. Si quiero adicionar varios componentes, le doy chip ahí y quiero hasta normal, exacto. Chip, agarro y le doy acá y pasa todo lo que yo he seleccionado. Puedo este componente de acá, removerlo, puedo sacarlo dentro de lo que es mi simulación, o puedo intercambiarlo por el isobutano. Este de acá, el normal butano, lo voy a cambiar por el isobutano. Hacer un cambio simplemente. Entonces, de esa forma, ustedes seleccionan todos los componentes que van a entrar dentro de lo que es su simulación. Pero si yo tengo la necesidad de crear un componente hipotético, un componente que no está dentro de mi base de datos, puedo ir acá, en esta parte de acá, dice crear un componente hipotético, le doy clic ahí, acá voy a colocar la edición de ese componente hipotético, acá le doy edición, editar, componente hipotético, y posteriormente le voy a dar new, nuevo componente hipotético. Le doy clic. Una vez que ya está creado, acá tengo algunas variables que no están definidas y tendría que darle doble clic acá. Le doy doble clic y entra a esta ventanita. En esta ventanita puedo darle yo un nombre cualquiera, una gasolina. Así lo voy a llamar a mi componente. Acá tengo varias opciones de cómo yo puedo definir este componente hipotético. Si yo conozco la estructura molecular de ese compuesto que no está dentro de la base de datos de Heisenberg, le voy a dar acá, a estructura, y empiezo a adicionar los componentes. Lo que tendrían que hacer es seguir estos pasitos que se los voy a colocar acá para poder crear ese componente hipotético, conociendo la estructura molecular. Pero muchas veces ustedes no conocen la estructura molecular de ese compuesto. Entonces, hay condiciones mínimas, las cuales también se pueden crear los componentes hipotéticos en base, indicando solamente la temperatura normal de ebullición, siempre y cuando la temperatura sea menor de 700 grados Fahrenheit. Y si es mayor a 700 tendrían que tener el punto de ebullición y la densidad. Y en caso de que no conozcan nada de eso, ustedes tendrían que determinar cuánto es la densidad y el peso molecular de ese compuesto. En base a estos parámetros que ustedes tienen de conocimiento de ese compuesto, tendrían que introducir estos parámetros para poder crear el compuesto hipotético. Obvio que para poder hacer esto de acá, no conocen la estructura molecular. Obvio que si conocen la estructura molecular es mucho más sencillo, siguiendo los pasos anteriores que les había indicado. Entonces acá lo que van a hacer, se van por ejemplo a esta pestañita critical y acá empiezan a introducir los parámetros. El peso molecular y el punto de ebullición. O pueden introducir la densidad en caso de que conozcan. Por ejemplo, no sé, puedo yo agarrar 100 grados centígrados y no sé, una densidad de 800. Listo. Y le puedo dar en estimar propiedades. Agarro y empiezo a calcular HYSYS por unas metodologías que ya no voy a entrar ahí. HYSYS aplica unas metodologías para poder crear sus propios componentes. Hay varias metodologías para poder crear componentes hipotéticos, pero nosotros no vamos a llegar a ese nivel. Entonces yo puedo ya ver cuáles son los datos que se han calculado. Estas son propiedades físicas termodinámicas, las moleculares, estas serían las moleculares. Puedo ver cuál es la ecuación de la entalpía, la energía libre de Gibbs, cuál es la ecuación, cuáles son sus parámetros. La presión de vapor, que vamos a utilizar muchísimo en la parte de balances de energía. ¿Se acuerdan de esta, la ecuación de Antoine? Claro, conmigo en fisicoquímica hemos visto la ecuación de Antoine un poquito más sencillo. Este sí está más complejo. Claro, este seguro es mucho más exacto. Entonces ya ustedes ya tienen estimado, cierran, acá ya tienen esto de acá,
y pueden agarrar y adicionar dentro de lo que es su simulación, pueden adicionar también ese componente hipotético. Entonces acá tienen, dentro de su simulación ya tienen lo que es la parte de compuestos puros y su componente hipotético. Bueno, eso es lo que les explicaba dentro de lo que es la... Ahí tienen el manualcito que se los he puesto, está en su texto, cómo se busca, ahí hay un montón de teoría, cómo hay que buscar, ahí hay un pequeño ejemplo, qué componentes tienen que buscar. Ahora entremos a lo que son los modelos termodinámicos. La siguiente pestaña dentro de lo que es la parte de procesos es los modelos termodinámicos. Tengo que saber elegir un modelo termodinámico y eso lo hago en base a los componentes que estoy manejando. Le doy a clic ahí y ahí me aparecen todos los modelos termodinámicos para que yo pueda seleccionar. Acá les estoy colocando una teoría. Esta teoría la van a tener que leer todo sobre la parte de modelos termodinámicos, ¿sí? Ecuaciones de estado. Ahí están. Tienen que, para la parte cuando estemos haciendo balances de energía, esta parte de acá tiene que estar bien estudiado porque ustedes tienen que saber seleccionar su modelo. Ahí mismo también se los he puesto las ecuaciones. El modelo termodinámico no solamente es seleccionado en base a los componentes, sino también en base al rango de temperatura, presiones que ustedes van a manejar. Si va a haber cambios de fase, no va a haber cambios de fase, también. ¿Ok? Entonces, bajo esos parámetros se seleccionan los modelos termodinámicos. Vamos a ir acá. Vamos a dar acá también, cuando ustedes adicionan, pueden adicionar los modelos termodinámicos del ASTE. Vamos a irnos con P. Robinson. Mayormente nosotros cuando estemos haciendo balances de masa, sin reacción química, vamos a ir con Antoine. Todo Antoine, algo ideal. Una vez que he seleccionado el modelo termodinámico, ya con eso tengo definido bien todo lo que es la parte de entorno básico. Con eso entro dentro de lo que es la simulación. Acá hay unas ventanas que son estas. Esta es una ventanita donde pueden ustedes navegar con respecto a las operaciones, me refiero a los equipos, ¿no? Con respecto a las líneas, a los flujos. Esta es la ventana de simulación, el PFD, donde ustedes tienen que empezar a diseñar todo su proceso. Esto lo hacen, estos equipitos de acá lo sacan de esta paleta de objetos, simplemente le dan clic y van jalando. Este es los dos entornos que o tres entornos que me va a manejar. Este es el entorno básico y este es el entorno de simulación. Esto de acá no lo vamos a ver, mayormente son para poder hacer análisis a los FLER, gases de chimenea. Y acá hay una ventanita donde a ustedes les va a ir saliendo diferentes mensajes, que si está definido la línea, no está definido, si les falta la presión, les falta la configuración, si ha convergido, cuánto sale el valor, les hace un pequeño resumen, les da información a ustedes. Entonces vamos a hacer un poquito acá de práctica. Fíjense que acá hay una paleta de objetos. Esta paleta de objetos se define en 7 pestañas muy importantes. Acá están los más comunes. Nosotros vamos a utilizar 2 pestañitas, esta y esta de acá. El de las columnas, porque acá están los reactores, y estas otras de acá. Estas son 2, 4, 6 y con estas serían 7. Acá hay 2 líneas. Esta línea azul de acá es una línea de materia. Ustedes simplemente le dan clic, jalan y dan otro clic ahí y se coloca. Esta es una línea de materia. Esta roja es una línea de energía. Dan clic y sueltan ahí. Quieren una bombita, pues sueltan. Un mixel, dan clic y sueltan. Y empiezan a armar sus diagramas de procesos. Selección de las unidades. Yo, por ejemplo, estoy utilizando una unidad que he creado que se llama ICP-270.
Le voy a dar clic acá y puedo agarrar, entrar a este lugar. Acá hay algo muy importante. Hay 3 unidades muy importantes. Fíjense que voy a seleccionar esta y fíjense estas de acá cómo están atenuadas de color negro. Algo que se me está olvidando. Esto ya hemos visto, esto ustedes lo practican. Cuando yo tengo un texto azul dentro de lo que es HiSys, es que sí se puede modificar. El usuario sí puede modificar. Es un dato que ustedes van a introducir. Y algunas veces me va a salir un texto negro. Eso HiSys lo ha calculado en base a unos parámetros que ustedes han introducido. Pero esos datos que están en color negro, ustedes no pueden cambiarlo. Entonces, fíjense, esto está en color negro, yo no puedo cambiar. Entonces lo que puedo hacer, acá, puedo hacer una copia de esta. Estas son unidades ya definidas dentro de lo que es HiSys, esas 3 de ahí. Y lo que yo puedo hacer, dependiendo cuál es la que voy a manejar, me voy con este trabajo de campo y le puedo dar copy. Y ahora me crea un nombre por defecto, new, nuevo uso me dice, ¿no? Puedo yo agarrar y colocar PRQ 206. Enter. Ahora mi nueva unidad se llama PRQ 206. Y fíjense cómo están. El área no lo quiero en pies cuadrados, lo quiero en centímetros cuadrados. Yo empiezo a cambiar todas las unidades que yo vea que voy a manejar. Empiezo a seleccionar. Una vez seleccionado ya todas las variables, simplemente le doy OK. Entonces, ahora mi simulación va a trabajar con todas esas unidades. Y el rato que yo vea conveniente, cuando yo voy a entrar a mi línea de masa, le voy a dar doble clic. Me dice que la temperatura está en grados Fahrenheit. No, no lo quiero en grados Fahrenheit. Nuevamente, puedo volver acá. Está ordenado en forma alfabética esto de acá. Voy y busco temperatura y digo que esté en grados centígrados. A media simulación, ¿no? Puedo hacer eso. Le doy OK. Voy acá y mi temperatura ya está en grados centígrados. Entonces, de esa forma ustedes pueden ya empezar a trabajar con lo que es HiSys. Hablemos sobre lo que es la masa. La masa lo que me indica cuánto de materia hay en un determinado cuerpo. La masa es una magnitud. ¿Cuál es la diferencia entre masa y materia? ¿O no hay, o es lo mismo? Masa es una magnitud y materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y esa materia se puede medir. En este caso se puede medir la masa, se puede medir el volumen, su temperatura. ¿Les gusta ir en micro? ¿Todos se trasladan? Este señor hace una definición muy buena sobre lo que es la materia. También supe yo que había usted descubierto que había una ley física que estaba siendo violada en la ciudad. Pues sí, o sea, bueno, por ejemplo, volvemos al tema del transporte público, ¿no? Los microbuseros son gente con la que todos estamos un poco en contra, ¿no? Yo no estoy en contra de esos güeyes, yo estoy de su lado, ¿no? Yo creo firmemente que no es culpa de los microbuseros, estos güeyes vienen pues, de una dimensión alterna, ¿no? Son de una dimensión alterna, o sea, vienen de una dimensión alterna en la que la máxima de la física de esta nuestra dimensión que nos dice que 2 o más cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, pues no existe, ¿no? O sea, de la dimensión de la que vienen estos güeyes, 2 o más cuerpos pueden, güey, ¿no? En efecto, ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, siempre y cuando dichos cuerpos se recorran para atrás en doble fila, ¿no? Muy sabio, sí, muy sabio.
Entonces, espero que los comprendan, ¿no? Bueno, acá la diferencia con el peso simplemente es una fuerza debido a lo que es la gravedad que es atraído hacia el centro de la Tierra. El peso es igual a masa por gravedad. Hablemos ahora sobre la variable de la densidad. La densidad es una propiedad física que va a tener los cuerpos, en el cual relaciona lo que es la masa con el volumen que va a tener ese cuerpo. Podemos identificar dos tipos de densidades, las absolutas y las relativas. Si hablamos de densidades absolutas, estoy hablando de esta formulita. La densidad se dice que es igual a masa sobre volumen. Esta es una densidad ideal. Cuando ustedes hacen cálculos ideales, toman en cuenta lo que es la densidad. Pero cuando ya hacen ustedes cálculos reales, esta masa está siendo afectada por lo que es la gravedad. Entonces tengo que tomar en cuenta lo que es la gravedad. Y a eso ya viene lo que se llama el peso específico. Pero vamos por partes. Antes de pasar a lo que es la densidad, acá había unos cálculos. Y preguntaba en su momento cuál era la diferencia entre molécula, mol, moles, masa, materia. ¿Hay alguna de estos cuatro términos que son iguales? Mol y moles. Ya me dicen que estas dos son iguales. Lo mismo, ¿no? Allá este es singular y plural. ¿Qué expresa un mol? ¿Qué es mol? Han utilizado, ¿no? Mol es una cantidad de materia, de sustancia. Es decir, los químicos tenemos nuestra propia unidad para poder expresar la cantidad de materia. La podemos expresar en masa o también la podemos expresar en moles. Acá les he dado un pequeño cálculo que ustedes van a realizar. Tienen 350 ml de agua a una temperatura de 20 grados centígrados. Quiero que me calculen cuánto de masa en gramos existe en esa cantidad de volumen. Quiero que me calculen el mol o los moles que habíamos dicho, ya según ustedes me han dicho que esto es igual, entonces calculan solamente uno. Eso lo pueden calcular, bueno, acá con la densidad ustedes pueden calcular la cantidad de masa, ¿no es cierto? Tienen la temperatura, van a tabla, determinan la densidad, tienen el volumen y ya tienen conocido lo que es la masa. Una vez que yo tengo la masa, vamos a suponer que esto me salió 50 gramos. Esos 50 gramos de masa lo puedo expresar en otras unidades, lo puedo expresar en moles. Los números de moles es la masa sobre el peso molecular. Después quiero que me indiquen cuántas moléculas de agua y quiero que las dibujen. Su compañero me pregunta, me dice, una molécula, me dice, ¿cuántas moléculas van a ver acá? Porque su compañero allá atrás ya me daba aproximadamente cuánto un mol había. Había de 6.023 por 10 a la 23 moléculas en un mol. ¿De dónde viene el concepto de mol? ¿Por qué los químicos creen que han creado este concepto de mol? Y alguna vez yo a mis estudiantes les había propuesto, ¿no? Y también las propuestas se las hago ahora a ustedes. ¿Alguien quiere una nota de 100 en la materia? Lo único que tiene que ir es ir a traerme sal. Pueden ir a la venta y ya está. Pero tienen hasta finalizar la clase para traerme esto. Pero quiero 2000 cristales de sal. Es el mismo problema cuando ustedes vayan a la venta y le digan, señora, véndame 100 cristales de sal, los van a mandar al diablo. Entonces es el mismo problema que los químicos en su momento se toparon. Mira, una molécula, dos moléculas, tres moléculas, cuatro, eran cosas muy pequeñas, no visibles. Entonces es por eso que han creado esta unidad que se llama mol. Dice, un mol tiene bla 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 molécula. Es como ustedes cuando van al mercado y en el mercado no dice, véndame 2 naranjas por favor. No, véndame una docena, véndame 2 docenas. Esas son las unidades que ellos han creado. Y cuando hablamos de docenas, estamos hablando pues de 12 naranjas. Entonces es por eso, de ahí viene el concepto de lo que es moles. Entonces quiero que me calculen la cantidad de moléculas de agua que va a haber. Las moléculas de agua está conformado, acá por ejemplo tengo una molécula de agua, acá tengo otra, acá tengo 3 moléculas de agua dibujadas.
Voy a calcular el número de moléculas de agua, acá hay una relación por si acaso, ahí está la relación, cuántos moles hay en cada molécula, y me dibujan, no sé, unas 3 moléculas, tal como ya las tengo ahí dibujaditas, con sus debidos enlaces. ¿Tiene polaridades el agua? Tiene polaridad, ¿no? Eso es debido a la... ¿Alguna vez han escuchado sobre lo que es la electronegatividad? ¿Alguien sabe el concepto? Muy bien, excelente. Entonces, lo que sucede entre esta y esta de acá, tienen diferentes tipos de electronegatividades y debido a esa fuerza que comentó su compañero, por ejemplo, si su compañera acá tiene una electronegatividad y tiene sus propios electrones y yo tengo mi electronegatividad, tengo mis propios electrones, como yo voy a ser más fuerte que ella, entonces sus electrones trato de quitárselo, jalárselo. Entonces yo me voy a cargar, si estoy tratando de quitar electrones, yo me voy a cargar de una forma negativa y ella se va a cargar de una forma positiva. Pero bueno, más o menos va por ahí estas partes de la electronegatividad. Es muy importante eso, ¿por qué? Porque en base a eso ustedes también tienen que definir sus modelos termodinámicos. Una vez calculado la cantidad de moléculas de agua y dibujarlas, me tienen que calcular la cantidad de átomos de oxígeno y la cantidad de átomos de hidrógeno que existen. Suponiendo que en este volumen de 350 ml existen 8,25 por 10 a la 24 moléculas de agua. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Lo mismo. ¿Átomos de hidrógeno? El doble, muy bien, excelente. Esta masa las pueden cambiar por un factor de conversión a kilogramos, por otro factor de conversión las pueden llevar a libras, por un factor de conversión que es el peso molecular, lo pueden llevar a moles. Pero simplemente estamos expresando de otra forma la cantidad de masa. A esto podemos llamarle tarea 2. Tarea 2. Hablemos sobre lo que es la densidad absoluta. Cuando yo tengo agua a 10 grados centígrados, voy a tabla, esta densidad de 1000 kilogramos metros cúbicos. Acá lo que hice es un cuadro comparativo de entre los gases y líquidos y empecé a darme algunas temperaturas. Tenía 10 gramos de un cierto compuesto y estaba a 20. Si lo subía hasta 50, ¿cómo me afectaba la masa? Me decía que la masa iba a ser constante. Bueno, ese análisis ya lo hemos hecho, simplemente se los explico eso para que ustedes cuando tengan la documentación pues le entiendan. Vamos a ver algunos utilitarios de lo que es Heisis para comprobar si aquel concepto que hemos sacado que decía que la densidad solamente depende, en el caso de los líquidos, depende de la temperatura y no así de la presión. Fíjense de que si es verdad en los líquidos, voy a hacer un gráfico del compuesto de agua a una presión de una atmósfera desde 10 hasta 80 grados centígrados y voy a graficar y me va a salir algo así. Pero si yo grafico en el mismo plano cartesiano el compuesto de agua, pero esta vez a una presión de 5 atmósferas y en el mismo rango de temperatura, ¿cómo tendría que salirme el gráfico? Tendría que salirme lo mismo y con esto estoy concluyendo que a pesar que yo hice cambiar la presión, no está variando la densidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a entrar a Heisis, voy a ir a Heisis, voy a crear un nuevo proyecto. Me voy a adicionar compuesto, voy a buscar, lo voy a buscar esta vez por nombre, voy a adicionar doble clic, adiciono el compuesto, me voy al modelo termodinámico, adiciono el modelo termodinámico. El ASME es un modelo termodinámico ideal que se ha creado, así que entonces voy a utilizar por eso este de acá, porque si ustedes ven la temperatura de ebullición de esta, ¿cuánto es la temperatura de ebullición del agua? 100, este es el que me va a dar, seguro que me va a dar 100, este de acá no me da 100, me da un poquito menos, los otros me van a dar un poquito más, así que por eso voy a utilizar. Hay unos electromecánicos que fueron los que crearon este modelo termodinámico. Pero bueno, entro al entorno de simulación. En el entorno de simulación voy a crear una línea de corriente. He creado una corriente de materia. A esta corriente de materia lo único que tengo que definir es el compuesto. Entonces le doy doble clic a la corriente de materia y me voy a ir a la parte de compuesto. Y ahí voy a definir, le voy a dar en Edit,
Por el momento no necesito que me entiendan esto de acá, luego se los voy a explicar. Denle un valor de 1, que significa que todo es agua en esa línea. Me voy a análisis de corriente, ¿sí? Y ahí hay diferentes parámetros que ustedes pueden ir analizando. Por ejemplo, las curvas de puntos de ebullición dentro de una destilación, la formación de CO2, propiedades frías, las propiedades críticas, las envolventes me refiero a las diferentes gráficas que en termodinámica ustedes vieron, la formación de mercurio, formación de hidratos. Me voy a tabla de propiedades. Acá me muestra el caso y me muestra la línea. Hay una sola línea que se llama 1, ¿no es cierto? La que habíamos creado, acá está. Y le voy a dar, ok, acá puede mostrarme todas las corrientes, operaciones lógicas, pero le voy a dar todo. Y cuando le doy todo, me muestra acá todo. Cuando le doy operaciones unitarias, no me va a mostrar nada, porque no hay ninguna operación unitaria dentro de lo que es la simulación. Corriente sí hay, así que entonces me va a mostrar el 1. Selecciono la corriente al cual yo quiero hacer análisis, porque podría tener diferentes corrientes, ¿no es cierto? Ok, sale esa tablita. En esta tablita tengo que, fíjense que la corriente que voy a analizar me dice que es la 1. Acá voy a empezar a definir las variables independientes. Tengo dos variables independientes que estoy manejando, que es la temperatura y la presión. Aquí voy a manejar la presión. Y acá me dice, ¿cómo va a ser? ¿Va a ir haciendo variar la presión? Sí, pero mejor le voy a colocar estático. ¿Por qué? Porque voy a manejar solamente dos presiones, 1 y 5. Entonces le voy a dar estático y le voy a decir que la primera presión va a ser está en PSI A. Y la verdad que yo no voy a manejar PSI, estamos manejando atmósferas. Entonces me va a esta partecita de acá y digo la presión atmósfera y la temperatura la voy a manejar en grados centígrados. Voy a analizar también la densidad másica, porque es una densidad másica, está en kilogramos metros cúbicos, está bien. Ok, ya definí mis unidades. Acá le dije que va a ser estático, es decir, va a hablar de un punto en específico. Ese punto específico lo defino acá, una atmósfera. La segunda variable independiente que voy a manejar va a ser la temperatura. Y esta temperatura va a ser un rango, porque estoy manejando de 10 a 80. Entonces voy a colocarle acá a 80 grados centígrados. Ese rango que yo estoy colocando de 10 a 80, la voy a dividir en 10 segmentos. Por eso coloco 10 acá. Bueno, hasta ahí he definido lo que son mis variables independientes. ¿Qué quiero analizar? Quiero analizar la densidad. Esa sería la variable dependiente. Me voy a ir a propiedades dependientes. En la siguiente pestaña me voy ahí y le voy a dar adicionar. Y tengo que buscar acá lo que es la densidad. Acá está. Densidad másica. Porque también puede haber la densidad molar. Y le voy a dar OK. En performance yo puedo ver todos los cálculos realizados, pero acá en este momento no hay nada. ¿Por qué? Porque no he calculado. Tendría que darle calcular y empieza HYSYS a hacer todos los cálculos necesarios y me lanza. Me dice, mira, la presión vamos a mantenerla constante tal como me lo has pedido. La temperatura vamos a hacerlo de 10 hasta 80, pero con 10 saltos, 1, 2, 3, bla, 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 tiene que haber 10 saltos hasta acá, como habíamos especificado. La fase es todo líquido y las densidades para una presión y 10 grados centígrados es tanto, para una presión y 17 es tanto, bla, 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 bla. Pero muchas veces ver una tabla así no se puede apreciar muy bien. Lo que vamos a hacer es graficarlo. Me voy a ir a plot, en la siguiente pestaña, y le voy a decir ver. Y me va a mostrar esa tablita que anteriormente se los había mostrado, ahora me lo muestra en forma de gráfico. Hasta acá lo único que he hecho es graficar. ¿Qué he graficado? He graficado estos datos de acá. Ahora necesito graficar esta otra información con una presión de
5 atmósferas. Voy a cerrar mi gráfico, me voy a ir a la parte de diseño, me voy a ir a la parte de conexiones y acá le voy a colocar la otra presión, que en este caso, como dije, son estáticos y voy a colocar bien puntuales dos presiones, 5 atmósferas, enter. Me voy a performance, no ha calculado, en tablas todavía no ha calculado, solamente está el cálculo anterior. Cuando le dé calcular, me calcula. Me dice, mira, esto es para 1 atmósfera y esto es para 5 atmósferas. Ahí están los rangos de temperatura, de 10 hasta 80, todo líquido, y estos son los resultados. Veamos el gráfico. Entonces podemos nosotros indicar que la densidad del líquido, estamos bien, no va a variar con la presión. Fíjense de que estos gráficos en algún momento les va a salir, por ejemplo, si me voy acá y voy a cambiar unos 110, por ejemplo, de 10 hasta 110. Voy a pedirle que nuevamente calcule HYSYS, me voy a Performance para ver los resultados. Nuevamente me voy acá y miren esos gráficos, me salió un desastre, cualquier cosa. Esto de acá se da debido a que está graficando la densidad, toda esta partecita de acá para la fase líquida, y estos saltos de acá indican lo que son los cambios de fase. Estas distorsiones en el gráfico es debido a esos cambios. Por ejemplo, vamos a ver en los gases, si es verdad que cambia con la temperatura, con la presión. ¿Cuánto sería el rango de temperatura que yo tendría que darle para que tanto a 1 atmósfera y a 5 atmósferas estén en la fase vapor? Entonces le pongo 100 y 180. A ver, hagamos eso lo que dicen ustedes. Y estoy seguro que va a seguir la distorsión. Y sale eso. ¿Cuánto le voy a dar entonces? Porque en los ejercicios que les voy a dar de tarea, ustedes tienen que determinar los límites. Yo voy a calcularlo en HYSYS. Puedo decirle, entro a la línea y voy a colocar una presión. Voy a colocar, fíjense acá la temperatura, cómo me va a calcular. Voy a colocar 0 y 100 grados centígrados. Pero esta es la temperatura de saturación a una presión de 1 atmósfera. Lo que yo quiero es a 5 atmósferas, porque tiene que ser arriba de 5 atmósferas. Le doy 5 y me da 152.3. Entonces tendría que darle arriba de 153. Le voy a dar acá. Puedo entrar también a utilitarios de la siguiente forma. Acá donde dice K-Value, análisis de corriente. Está en esta otra pestaña. Se van acá y le dan ver. Tengo esto, me voy a diseño. Tendría que darle arriba de 100, voy a darle 155 hasta 300. Y le digo que calcule, no hay problema. Me voy acá. Y tendría que salir iguales las gráficas. No, no tendrían que salir iguales, porque hemos dicho que va a depender de lo que es la presión y la temperatura. Veamos. La verde, esta de acá es para 5 y esta de acá abajo es para 1. Y salieron diferentes. Entonces estamos bien en la parte de concepto. Y ustedes no solamente pueden analizar la densidad, pueden calcular la curva de presiones de saturación, la parte de capacidades caloríficas, bueno, cualquier análisis que ustedes necesitan hacer. Acá lo que decía, ¿no? Esto es para 5 y le di de 300 a 500, pero seguro que me lo di así nomás. En este caso, esta temperatura de saturación nosotros lo habíamos calculado, ¿no es cierto? Que nos salió 152. Acá, al momento de calcular la temperatura de saturación, prácticamente lo que estoy haciendo es un diagrama de fases. ¿Se acuerdan de esta campanita? Ya, esta es P versus B. Acá el título o la fracción de vapor que se llama en HYSYS vale 0 y acá vale 1. Es por eso que cuando yo metí acá en HYSYS, ¿cómo hice el cálculo? ¿Cómo hice ese cálculo? Agarré, me fui, metí la presión y metí la fracción de vapor o el título que ustedes lo llaman. ¿Qué pasa si yo coloco acá 1?
¿Cuánto creen que me va a dar la temperatura? Lo mismo, sí, porque cuando son compuestos puros va a dar lo mismo, porque es una línea recta, ¿no? Ahí voy a colocarle 1 si ustedes quieren. Miren, no cambia. O podrían hacer al revés. Borro esa presión y puedo calcular la temperatura de saturación. Es decir, yo le puedo dar, si le doy 100 grados centígrados, quiero saber cuánto es la presión de saturación. Una atmósfera. Acá tienen una tarea, esta sería la tarea número 3. Acá les está indicando que debe ser impreso y con conclusiones. Ustedes tienen que sacar una conclusión de cada uno de esos gráficos. El primer gráfico, ¿qué tienen que hacer? Ustedes se tienen que dar el rango de temperatura a una determinada presión, que también ustedes se lo van a dar, pero el compuesto tiene que ser glicerina y tiene que estar en una fase líquida. ¿Para qué? Me grafiquen lo que es la densidad. Lo mismo hacen acá, rango de temperatura y la fase. La fase me dice, ojo con el término, vapor saturado. Lo que les estoy pidiendo es la curva de esta partecita de acá. El compuesto, agua. Y me grafican nuevamente la densidad. Quiero saber las densidades en estos puntos de acá. Tercera gráfica, compuesto tolueno, presión 5 atmósferas y el rango de temperatura de 10 grados centígrados hasta su punto de ebullición. Y también me vuelven a graficar la densidad. Acá vamos a hacer compuesto agua, ustedes se dan el rango de temperatura, la fase tiene que ser líquida, la presión ustedes lo determinan, lo mismo acá, fase vapor en este caso, y me tienen que construir unas gráficas de capacidades caloríficas molares y me tienen que indicar cómo varía la capacidad calorífica tanto en los líquidos como los gases con la presión. Cuando me lo vayan a entregar el día del examen tiene que estar bien identificado, ¿no? Tarea 1, tarea 2, tarea 3. Acá hice un pequeño resumen que se los voy a mostrar sobre las densidades. Hay dos tipos de densidades, las densidades absolutas y las relativas que les había hablado. Las densidades absolutas es esta de acá, y las relativas, que también la vamos a llamar gravedades específicas. Estas densidades relativas las puedo expresar en grados API o en gravedades específicas, cada una tiene su formulita. Hay una fórmula que está relacionando estas dos de acá. Esa formulita ya lo habíamos visto, que está por ahí, ¿no? Grados API era igual a 141.5 dividido entre la gravedad específica y bla, 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 bla. Esa es la formulita que relaciona estas dos de acá. Estas gravedades específicas las puedo definir de dos formas, en función de densidades o pesos específicos. Pero esta o esta, como lo voy a definir, siempre tienen que estar a 60 grados Fahrenheit. Siempre a 60 grados Fahrenheit. Ahora también va a depender si el compuesto que estoy manejando, la sustancia si estoy manejando, si es líquido, pues tomo como referencia al agua, y si es un gas, tomo a lo que es el aire. Acá hay un pequeño ejemplo, me dice, un tráiler transporta 8.000 litros de gasolina cuya densidad es, dice, de 26 grados API, ¿cuántas toneladas de gasolina son las que transporta? Pregunta. Lo que me está pidiendo es la masa, ¿no? Ahí tienen lo que les decía, despejamos la masa, necesito la densidad del volumen, lo tengo. Habíamos dicho que esta densidad es una absoluta, pero me está dando la relativa. Fíjense que esta gravedad específica, digo la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Necesito esta gravedad específica porque esta densidad del agua a 60 grados Fahrenheit vale 1000 kilogramos metros cúbicos. Esta gravedad específica la voy a calcular con la formulita que habíamos indicado, esta formulita. Lo he despejado y tengo esta de acá. Esta gravedad específica voy a tener que reemplazar acá, esta densidad voy a calcular y la reemplazo ahí. Creo que no hay mucho problema ahí, ¿no es cierto?